Buenas noches, compañeras y compañeros. Laura me pidió apoyo para iniciar la sesión y conducir la sesión de preguntas y respuestas, cosa que hago con todo gusto. El tema de hoy, si están ustedes enterados, es el derecho a la salud y la cuarta transformación. De todos los derechos sociales que han sido golpeados sistemáticamente por los gobiernos neoliberales, obviamente está incluido el derecho a la salud, además del derecho a la educación y a otras cosas. El tema es básico, es fundamental. Sin derecho a la salud real y efectivo, si no se concreta, no estamos hablando entonces de ninguna transformación. Por eso es importante que personas que están vinculadas con la salud, en este caso el doctor Mital y la doctora Dalia, personas que están vinculadas a la salud y a toda la problemática que se vive en todos los aspectos, nos den a conocer su punto de vista, su visión sobre esto. A nivel internacional se abordará el tema de la salud. Para este año está planteado como Día Mundial de la Salud, como parte de una jornada, la inclusión de todos los seres humanos al derecho a la salud. En el mundo, la mitad de los seres humanos carecen de ninguna medida sanitaria que cuide la salud y la vida. La mitad de todos los habitantes de este planeta. Y esa sería como una primera ubicación, ya iremos entrando a la parte de México. Pero el tema de la salud tiene muchas vertientes. La vertiente subjetiva, personal, la colectiva, la cultural. Y en ese sentido, bueno, comentaba con Laura la cuestión de hacer una primera dinámica, de tener unas 3 o 5 preguntas como para fijar un poco la preocupación sobre el tema de la salud. ¿Cuál sería como la preocupación o el tema sobre los retos? Digamos, todo el mundo ya habla de muchos problemas, pero ¿cómo se vive el desmantelamiento de los servicios de salud y los retos para que cuidemos la salud y la vida de todos los mexicanos? Entonces la propuesta sería que hubiera 3 o 4 intervenciones, preguntas, para que sobre esa base pudiéramos entrar. Vamos a tener una presentación un poco general sobre lo que estamos presentando ante el Plan Nacional de Desarrollo, que es la propuesta de gobierno, de este gobierno para los 6 años, y cómo se vive cotidianamente los servicios de salud, la doctora, los servicios de salud, y una visión un poquito amplia, para tener la parte un poco más genérica y la parte un poco concreta de los servicios de salud que vivimos o padecemos en la Ciudad de México. Bien, no creo que haya problema. 4 preguntas específicas sobre el tema de salud para que los ponentes nos puedan dar su plática. Compañero. ¿Pero qué pasa, no? El problema de salud que nos preocupa pues es aquí en el país. La situación es que es muy grave. Eso es un derecho humano que tenemos y está en las garantías individuales en la Constitución, pero no se aplica. Los que tenemos Seguro Social o ISSSTE es una desatención tremenda. Mi esposa falleció de cáncer en el pulmón, porque yo considero que no la he entendido bien en el Seguro Social a tiempo, un estudio cada 3 meses, y ya cuando llegó era la tercera etapa, ya no tenía salvación. Entonces, yo considero que aquí la salud es pésima en el país. Lógicamente, todo eso implica dinero. O sea, las instituciones atienden a mucha gente, pero hace falta clínicas, y es muy caro. Entonces, pues es la situación más grave que enfrentamos. Y si estos hijos que tenemos ISSSTE y Seguro Social, pues ahora sí me imagino que los campesinos esos se están muriendo de cualquier enfermedad ahí en la milpa. ¿Alguna otra pregunta? A ver, compañera, pásale. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Yo además tengo mala experiencia en el ISSSTE, pero no me voy a referir a eso, sino que yo voy a los plantones que están aquí en
sacarlo o donde sea, pero en este momento hay personas muy enfermas. Hay un señor con las piernas fracturadas. Él trabajaba en Pemex, pero tuvo un accidente. Dando con relación a la centralización, nuevamente a la centralización de los servicios de salud, cuando hace ya cerca de 2 décadas se hizo un esfuerzo muy interesante de descentralizarlos. Y bueno, el gobierno por un lado está proponiendo la descentralización, por ejemplo, lo de las secretarías, ¿no? A todo el país, pero en una cuestión nodal, que son los servicios de salud, nuevamente se empieza a centralizar. Digamos, yo no lo siento como un avance. Yo a fines de los 90, de los 90, estuve trabajando en la Secretaría de Salud y estuve a cargo de la infraestructura, del Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura Física, en el sentido de descentralizarlos, y fue un esfuerzo extraordinario para que ahora digan, no, venga para atrás porque esto no funcionó. Gracias. ¿Alguna más preguntas? A ver, permítame, ¿no? ¿Quién más quiere preguntar? Permítame, yo voy a preguntar. ¿Quién más de aquí? Y ya con eso. Sí, Nada más Fabián y el compañero. Mi pregunta es muy concisa, pero requiere de una respuesta pues, interpretativa, ¿no? Es decir, subjetiva. Tenemos 100 años de gobierno postrevolucionario y todo eso, ¿no? ¿Alguna vez se ha atendido la salud? Es decir, ¿cuál ha sido el desarrollo de la atención de la salud de la población, ¿no? Porque de que yo recuerde siempre ha estado por atenderse. Digo, ya tengo unos añitos y desde que yo me acuerdo, cuando era chavo, siempre la salud ha estado a punto de atenderse. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución de esta atención a la salud de la población? ¿En algún momento se ha atendido alguna proporción? ¿Esas proporciones han caído? ¿Han bajado en esta ocasión, en esta época? ¿Han subido? Yo recuerdo, perdón por extenderme un poco, pero recuerdo en un momento dado cómo se planteaba que el tipo de alimentación que se estaba consumiendo en México por los años 80 iba a propiciar, y las posibilidades de acceso a la alimentación iban a propiciar el deterioro de las capacidades intelectuales de la población. Ese era un diagnóstico en los 80s, ¿no? Y los presupuestos de salud, de la atención a la salud, iban bajando, ¿no? Y después vino el periodo neoliberal, o sea, me imagino que las cosas empeoraron. Francisco, sí, antes de darte, toma el micrófono, relacionado nada más con lo que decía Fabián, un poco en broma, todos recuerdan una película de Cantinflas que se llama El Señor Doctor, sí, donde aparece un seguro social maravilloso, complementando lo que decía Fabián. ¿Ese seguro social existió realmente, más allá de las películas? Adelante. Ya no hablemos del ISSSTE, ¿no? Adelante. Bueno, la pregunta está relacionada con la carencia que tenemos los trabajadores que estamos ligados al Instituto Mexicano del Seguro Social como derechohabientes, pero que también está relacionada con los derechos que vemos que no se cubren en términos de pensiones y jubilaciones. Tenemos la necesidad de ver esta crisis, esta carestía, pero esa necesidad en función de la organización y la perspectiva que está definida por la unidad para poder contraponerla a este sistema neoliberal o a este capitalismo que el modelo se instauró del neoliberalismo a partir de 82 a la fecha y que ha tenido muy graves consecuencias en términos de la despreocupación de tanta muerte por la falta de atención y la corrupción y la falta de democracia de los líderes charros. Entonces, ¿qué opinión tienen para poder cambiar esto? Porque sí urge una cuestión más allá de las preguntas, pasar a la participación y la organización. Cerramos entonces las preguntas.
Más adelante volvemos a ver otra sesión y le dejamos la palabra a los doctores. Muy bien, yo creo que se han planteado prácticamente los temas centrales, un agregado de estos grandes temas que han planteado es el tema, de alguna manera, el recorte al gasto público en salud que ha habido de manera brutal, cuando menos en los últimos 4 años de Enrique Peña Nieto se recortaron más de 42,000 millones de pesos. Es una cantidad impresionante. Bueno, yo quisiera iniciar recuperando por lo pronto el tema de la salud. O sea, ¿qué es la salud? Porque luego todo el mundo hablamos de la salud y luego cada quien la interpreta de una manera. Cuando yo estudiaba medicina el siglo pasado, teníamos reuniones los estudiantes y comenzamos a abordar los temas sociales y decíamos, dime qué comes y te diré de qué te enfermas. Dime en qué trabajas y te diré de qué te vas a morir. ¿Eso qué significa? Que la salud depende de las condiciones de vida y de las condiciones de trabajo. Esos son los determinantes fundamentales. Se habla de un equilibrio físico, mental, espiritual, etcétera, como un concepto muy grande. Pero aquí, bien lo dijo el primer compañero, es un derecho humano, pero aquí tendríamos que abordar una dimensión que en México el derecho a la salud es un derecho constitucional. Originariamente en el artículo 123 de la Constitución y posteriormente en el artículo 4 constitucional. El cambio como derecho a la salud es reciente relativamente, tiene 15, 18 años, pero el derecho a la salud en el 123 que protege desde el embarazo, el nacimiento, la niñez, la enfermedad, la invalidez, los accidentes, la vejez y la muerte. Eso es la seguridad social y ese es el centro de la salud de nuestro sistema de salud. En México el 70% de los mexicanos son atendidos en la seguridad social. Seguro Social y el ISSSTE es la infraestructura más grande que tenemos. La Secretaría de Salud cubre solamente al 30% de la población y tenemos cerca del 20%, o sea, alrededor de 25 millones de mexicanos que no tienen acceso a ningún servicio de salud. Esa sería una primera parte que había que abordar. En este año, la Organización Mundial de la Salud habla de una campaña por la cobertura universal de los servicios de salud y sanitarios. Aquí lo que habría que hacer una distinción es la atención médica es una parte del cuidado a la salud. Hay medidas de salud que resuelven una cantidad de problemas de la vida, como es por ejemplo una comunidad sin agua potable. Se imaginarán que la mitad de la población tiene problemas digestivos, de parasitosis, de la piel, del intestino, de los ojos, etc. Nada más con una política sanitaria de agua, de alimentación, de eliminación de excretas, de tratamiento de los cadáveres, o sea, en los cementerios y en los rastros. Esas son medidas sanitarias, son medidas de salud. O sea, aquí yo quisiera que viéramos el tema de salud como esa visión amplia. Cuando nos enfermamos, tendríamos que atacar las causas que determinaron eso. Es la alimentación, la vivienda, el trabajo, el ambiente, etc. Y en ese sentido, ahora estamos en una discusión, los pediatras están con una discusión de que no se está haciendo el estudio del tamiz a los neonatos. Tenemos el problema de que a 200,000 chamacos empezando el año no se les vacunó porque no había vacunas. A fin de año no se vacunaron porque la vacuna estaba defectuosa. Y tenemos clínicas y hospitales que se han cerrado porque no hay medicamentos, pero además falta personal. Entonces, ahora en este ambiente, yo lo que quisiera plantear es
tenemos una herencia maldita que tendríamos que abordar como la administración de Andrés Manuel no está teniendo la capacidad para enfrentarlo eficazmente. O sea, hoy tenemos a lo largo del país, bueno, yo tengo una discusión con muchos pediatras ahora, porque tienen toda la razón. Estamos dejando, mi hija está en el Centro Médico Nacional, y dice, no podemos dejar a ningún niño sin el estudio. Si no se hace el tamiz, se puede pasar una serie de enfermedades que dejan con invalidez permanente a los niños, con problemas neurológicos, con problemas metabólicos, en fin. Entonces, ahora yo quisiera abordar más bien para dónde tendríamos que caminar para diseñar una política anti-neoliberal, porque eso ha sido la causa del desmantelamiento. ¿Por qué decimos que esta política neoliberal ha desmantelado el sistema de salud? Nada más las vacunas. Hoy dependemos de que nos traigan las vacunas del extranjero y una parte aquí se maquile. ¿Y por qué tenemos que comprar una vacuna en 100 pesos cuando la podemos producir en 10 pesos? Hoy la soberanía sanitaria está comprometida porque los laboratorios nacionales ya no producen las vacunas que nosotros requeríamos. Nosotros exportábamos vacunas a Medio Oriente, a África y a América Latina. Ahora las compramos. Antes teníamos ingresos económicos del país por la producción de vacunas. Ahora tenemos que destinar más recursos para comprar vacunas. La discusión que estoy metiendo ahorita con los pediatras y con muchos médicos que están todos alarmados, porque en los primeros 4 meses todo el sistema de salud está con desabasto de medicamentos. En los últimos 20 años así ha estado. O sea, y hay medicamentos a fines de abril hasta octubre, noviembre, y después otra vez no hay medicamentos. Cuando era ya más joven, hace 25 años, se producía el 50% de los medicamentos. Y entonces eso permitía regular el mercado, porque si el gobierno, la Secretaría de Salud vende la penicilina a 7 pesos y una farmacia en la esquina, pues a lo mejor lo vende a 15 pesos. Pero hay gente que no tiene para pagar 15 pesos, podría pagar. La venta más barata regula el mercado. Que vaya a comprar a un Sanborns una penicilina en 80 pesos, está bien, que los que tengan dinero, pero la inmensa mayoría de los mexicanos, cuando menos la mitad de los mexicanos, no tienen recursos para cubrir los medicamentos. Si el Estado produce los medicamentos, ese es un ejemplo de la política neoliberal. ¿Qué significa esto? Nada más para poner como el ejemplo, se gastan para este año cerca de 90,000 millones de pesos en la adquisición de medicamentos. Nosotros con 20,000 millones de pesos tendríamos el abasto suficiente o más y tendríamos un remanente para crear 50,000 plazas de enfermeras, de médicos, etc. Lo que planteó el primer compañero de un derecho humano y el problema de que piensa que no fue atendido adecuadamente una persona y tuvo complicaciones, tiene toda la razón, porque el primer problema que tenemos en el servicio de salud en México es la atención oportuna. Entrando uno a un hospital del Seguro Social, del ISSSTE o de la Secretaría de Salud, ya es excelente la atención. El problema es entrar, porque los estudios te tardan 3 meses, 6 meses, no hay una atención oportuna. Ese es el primer problema. Para resolver ese primer problema de la oportunidad, necesitamos que haya el personal suficiente, con la calificación que se requiere. O sea, porque no podemos tener una serie de trabajadores que les dan plaza de enfermeras, pero no son enfermeras. Entonces, esa es una de las cuestiones que habría que estar viendo. Entonces, las políticas antineoliberales que nosotros estaríamos abordando, una primera parte tiene que ver con la producción de salud, pero antes que eso necesitamos resolver un tema que es lo que nos han puesto
en la cabeza ahora los medios de comunicación, un consenso impuesto en la sociedad por los medios y por la oligarquía. ¿Cuál es esa visión de la salud? Es un problema individual. Si tú no te cuidas, eso es tu problema. Ah, pero la doctora, si no te atiende, es un problema de ella. El sistema no cuenta. El sistema que te enferma por la alimentación, porque ahora tenemos una serie de problemas metabólicos, porque ahora la producción de medicamentos tiene una cantidad de problemas. Tiene hormonas, tiene metabólicos, tiene una cantidad para que crezcan rápidamente los animales. Y entonces, ahora lo que necesitamos es recuperar una primera cuestión en donde la salud es un derecho humano, pero es un derecho constitucional. Entonces, esa es una primera parte. Y no es un problema biológico y es un problema individual, es un problema colectivo que tiene que abordarse desde lo individual, tiene que abordarse desde la familia. O sea, uno no puede decir, ay, pues es que yo soy un ente. La familia, la comunidad es la que está determinando en mucho. Entonces, esta es una primera cuestión que es muy importante. El segundo es que el Estado, o sea, la sociedad, para cuidar la salud, construye instituciones. Estas instituciones son el sistema de salud, la atención médica y todo lo que tiene que ver con el cuidado sanitario. Lo que les decía, el agua, las excretas, la basura, en fin, todo lo que tiene que ver con el cuidado sanitario, las condiciones sanitarias o salubres de la comunidad, ya sea en una escuela, en una comunidad, en un centro de trabajo. Entonces, esto es lo que significa es la responsabilidad del Estado de cuidar la salud. Nosotros con nuestros impuestos, con nuestro voto, decidimos, vamos a tener un gobierno y un sistema que es el responsable de cuidar la salud. Y para eso, o sea, el cuidado individual de la salud es mucho más complejo. Entonces, la sociedad ha construido sistemas de salud y la política es tratar de que sea universal. Y aquí yo diría, tenemos una discusión fuerte sobre el sistema de salud. Hay quienes están planteando que el sistema de salud debe ser cubierto por los impuestos y que el seguro social se elimine. Nosotros somos de la idea que el seguro social es la expresión más acabada de la protección. ¿Por qué? Porque si la compañera se enferma y no puede trabajar, el seguro social le da una pensión por enfermedad mientras se recupera, si tiene un accidente, si tiene una invalidez. Eso es muy importante. El problema de la salud y de la vida tiene que ver con la atención, pero también con los mecanismos de sobrevivencia y subsistencia que se pueda tener. Por eso la seguridad social en materia de salud, una mujer embarazada pues le tiene derecho a 3 meses, en otros países tiene derecho hasta 1 año para todo el cuidado prenatal y de los niños. Entonces, el trabajo representa uno de los elementos fundamentales para el sistema de salud. El otro elemento es la democratización de las instituciones de salud. ¿Eso qué significa? Que tú puedes opinar sobre la atención. Tú tienes derecho a que te informen sobre el cuidado, sobre el presupuesto, sobre los recursos. Necesitamos que se democraticen las instituciones y que los derechohabientes participen en conocer cómo se hace la planeación de las políticas de salud para su comunidad, cómo funciona la clínica, etc. Hace 2 semanas fui a la clínica del ISSSTE, tenía mi consulta, llegué 5 minutos antes y me negaron la consulta, porque debía llegar 20 minutos antes. Hijos de la tienda. Bueno, así pasa, 3 meses para tener la cita y llegas y 5 minutos, y no hay forma para resolverlo. Bueno, yo me voy y me peleo con el director y con el coordinador médico, etcétera, pero todo el mundo no tiene la posibilidad de pelear esto. O sea, te tardas 3 o 4 meses para conseguir una cita y de pronto te la cancelan, o por alguna otra razón. Necesitamos que
se tome en cuenta al derecho ambiente. Eso es la democratización de los servicios, que tengamos una rendición de cuentas en toda esta parte. Y para dejar nada más 2 puntos adicionales planteados en las propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo, una política antineoliberal. La primera, ya les dije, la producción del Estado de las vacunas y los medicamentos. Eso es estratégico para el país. Tendríamos recursos suficientes para asegurar la atención médica a otros 20 millones de mexicanos. Y tendríamos los medicamentos, además, que se requieren. El segundo punto es, no solamente necesitamos medicamentos, necesitamos que esté el personal necesario y con la calificación que se requiere en todas las especialidades, porque ahora tenemos, cuando yo era más joven, teníamos en un centro de salud a los odontólogos, a una psicóloga, a bueno, en aquel tiempo las enfermedades que eran medias especiales era, por ejemplo, la sífilis y algunas enfermedades sexuales, entonces había un médico especial para esa parte, otro para enfermedades transmisibles de los niños, sarampión, etcétera. Entonces debemos de tener el personal que se requiere, pero burocráticamente se tiene un cambio en esta parte. Entonces, el segundo punto antineoliberal es que tengamos la plantilla de personal que se requiere para la atención oportuna, integral y resolutiva. ¿Eso qué quiere decir? Si se llega a en los hospitales públicos tienen la ventaja de que si se llega con un médico internista y se necesita una consulta con el neurólogo, en el mismo hospital se atiende, en el hospital privado no, porque en el hospital privado uno contrata a un médico, y entonces el médico, si tiene un cuate que es neurólogo, le habla, oye, tengo esta cuestión, pero no, en el sistema público está la interrelación. Tenemos que hacer que valga desde el primer nivel, o sea, que llego por un callo pero tengo un problema vascular, que ahí mismo, y que sea resolutivo, que no me tenga que esperar 6 meses para que se resuelva, para tener el estudio y para tener el tratamiento. Entonces, ese es el segundo punto, la plantea de personal. Tenemos en la Secretaría de Salud 300,000 trabajadores registrados, pero los gobiernos de los estados tienen registrados 400,000 trabajadores. Y ahí entramos al comentario del compañero de la centralización de los servicios. La centralización era una propuesta muy importante para transferir los servicios y que la gente de Chiapas, que tiene una patología distinta a los de Sonora, a los de Veracruz, se pudiera hacer un plan y los programas, transfiriéndole los recursos humanos, financieros, etc. ¿Cuál fue el problema? Que los gobiernos de los estados hicieron una caja chica. Estuve hace 2 semanas en Guerrero y entonces en un centro, bueno, tuvimos una conferencia y decían, en este centro tenemos una nómina de 140 trabajadores, pero laboran 80. ¿Dónde están los otros 40? Bueno, los gobernadores hicieron una nómina para tener recursos para distintas razones. No pensamos que sea corrupción, ¿verdad? Pero, bueno, ahí es. Entonces, el segundo punto es la cobertura de personal que se requiere. El tercero, tenemos que ver con la infraestructura que se necesita. Ahora tenemos el GEA González, bueno, por decir uno, que abren una nueva torre y van a demoler el edificio anterior. Crean un hospital de 120 camas, de 150 camas y van a destruir un hospital de 130 camas. Entonces, y cuesta más de 1,000 millones de pesos. Entonces, la Contraloría Social debía de estar viendo esto. ¿Por qué? Y discutiendo ahí con uno de los funcionarios de Administración y Finanzas Federal, decía, es que me dicen que es más costoso el mantenimiento. Pero sale más caro demoler un edificio de 5 pisos que cambiar de toda la tubería. O sea, la pura demolición. Entonces, aquí lo que tenemos es que necesitamos
revisar la infraestructura. Nosotros le planteamos al ISSSTE hace poco más de 5 años que funcionaran las clínicas del ISSSTE y a los del Seguro Social que funcionaran las clínicas del Seguro Social sábados, domingos y días festivos, porque están cerrados. Funcionan las clínicas del Seguro Social y del ISSSTE y de la Secretaría de Salud de lunes a viernes, 240 días al año. Si trabajaran 360 días, abatiríamos el rezago que tenemos de la atención. Porque alguien, y las de especialidades, y abrir las especialidades que se requieren en las distintas regiones. Porque de pronto, bueno, la gente se enferma de problemas respiratorios, de fracturas, de los huesos, de lo que sea, sábados, domingos y días festivos. Pero entonces necesitamos que funcione, y en este sentido lo que sería muy importante como una política antineoliberal, y yo estoy poniendo énfasis porque el gobierno de Andrés Manuel firmó un acuerdo para el acceso eficaz de los servicios de salud, de los servicios médicos para la población no derechohabiente a la seguridad social, y está muy bien. Pero ¿qué pasa con los del Seguro Social y los del ISSSTE? Nosotros decimos, hay que meterlos a todos y hay que resolver el caso de todos. Y el primer problema que tenemos que abordar es poner orden en el sector salud. Todos los días sale un problema de vacunas, de medicamentos, de estudios, y necesitamos, hay un problema de herencia maldita, pero si no se fijaron desde el 1 de diciembre el equipo de transición en la Secretaría de Salud, de que se tiene que ver lo de las vacunas, lo de los medicamentos. O sea, uno planea las adquisiciones con 3-4 meses de anticipación. Desde agosto se comienza a hacer todo el plan de adquisiciones. Hacerlos en enero es una barbaridad, hacerlos en marzo es terrible. Ahora necesitamos ayudarle a Andrés Manuel dándole una sacudida a los funcionarios para, o si son ineptos, que se vayan. Y si están con las presiones de la industria químico-farmacéutica o con los charros, hay que sacudirlos porque se tiene que poner orden, porque la vida no puede esperar. O sea, una atención fuera de tiempo nos trae una complicación en la salud o un certificado de defunción. Y en este sentido necesitamos que las políticas de salud ahora, porque tenemos un problema, no hay medicamentos, no hay estudios y no hay personal. Entonces necesitamos dar una sacudida. El próximo domingo es el Día Mundial de la Salud y el próximo martes van a hacer un informe sobre la situación mundial de la salud. Entonces, aquí lo que nosotros decimos, eso va a parecer un distractor. Está bien, vamos a revisar, porque viene el representante de la Oficina Panamericana de la Salud, está bien, pero necesitamos contrastar eso con lo que se está viviendo, con que nos faltan medicamentos, nos faltan vacunas, nos faltan estudios, nos falta personal, y ya después de 4 meses necesitamos darle un golpe de timón. Si los funcionarios no están funcionando adecuadamente, hay que ayudarle a Andrés Manuel para que empuje esto. Andrés Manuel dijo, vamos a hacer este programa para que se mejore personal, vamos a basificar 80,000, vamos a ver la producción de medicamentos, tal, y vamos a ver cómo funciona la infraestructura. Pero entre lo que dijo el 1 de diciembre, el acuerdo del 14 de diciembre y estos momentos, no se ha avanzado en nada. Al contrario, todos los días. Aquí, más que estar sacando reclamaciones, necesitamos hacer una campaña para que se cumpla esto. Entonces, necesitamos limpiar la nómina, eso de la federalización, tenemos que hacer que se limpie y que los representantes sindicales que han lucrado con plazas, que son poquitos, ¿verdad? No. Y los directivos, pero finalmente los directivos son los que dan el nombramiento, no son los charros sindicales.
Entonces, ahí sería como las partes que se tendría que estar abordando ahora como parte de las políticas neoliberales. La producción de medicamentos, el personal necesario y que funcione la infraestructura de salud con el equipo como se requiere. Ahorita les dejo la palabra a la doctora. Pues básicamente sería abundar en algunos de los puntos ya mencionados, porque la situación del sector salud en el país es verdaderamente caótica, todos sabemos porque lo vivimos. En algunas ocasiones nos toca ser trabajadores y estamos mal, pero cuando nos toca ser pacientes o derechohabientes estamos peor. Eso conlleva una responsabilidad para involucrarnos en esta etapa en donde a través de los foros convocados para elaborar el plan de desarrollo en salud 2019-2024 y como ha mencionado el doctor Vital, pues asumir que tenemos la responsabilidad de ser copartícipes, de ser actores para la búsqueda de soluciones. Generalmente se cree o se asume que el gobierno cambia y que las cosas cambian en automático. Si no hay un cambio de las personas, no hay un cambio de la sociedad. Y necesitamos realmente que haya una revolución para que todo esto se modifique. Efectivamente, el artículo 4 dice que toda persona, en su párrafo 3 dice toda persona tiene derecho a la protección a la salud y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Por allá más o menos mencionando lo que comentaba el compañero. Nada más que esta ley, como muchas otras, este artículo como muchos otros, han sido manejados de manera subjetiva para pues darnos para decirnos que nos dan lo que no nos dan. Entonces es necesario revisar ese marco legal y exigir que se cumplan derechos universales. ¿Cómo? Con organización. De otra manera no vamos a lograr que las cosas cambien, al menos esa es una opinión muy subjetiva. Mencionaba, por ejemplo, la cuestión de la democratización de las instituciones. Sí, efectivamente, en la historia reciente de los sindicatos charros, se da con frecuencia que los aspirantes a un espacio laboral de buen nivel o asificado, pues 50 y 50, nos ponemos de acuerdo y tú propones 50 y yo propongo 50, pero no se revisan perfiles, no se toma en cuenta las necesidades del propio sector salud para hacer las contrataciones. Tiene que entrar mi hija, tiene que entrar mi comadre, mi esposo, mi hermana, de lado y lado, y resulta que se ponen de acuerdo y así se cubren los espacios, sin tomar en cuenta un diagnóstico real de las necesidades del sector. Yo creo que tenemos que partir de eso, qué es lo que realmente se necesita para eficientar el presupuesto. Efectivamente, cada vez se ha ido reduciendo más el presupuesto de salud y eso conlleva un atentado a la salud, pero si aparte de la disminución del presupuesto hay corrupción y hay ineptitud, pues entonces prácticamente estamos colgando de un hilito para lo que conlleva el derecho a la salud. Digo, porque mencionaba el doctor Vital la cuestión del enfoque que nos ha ido dando esos regímenes neoliberales que hemos tenido en las últimas décadas, de individualizar todo. ¿Por qué? Porque divide y vencerás. Cuando una sociedad está desintegrada, difícilmente puede organizarse para defender sus derechos. Entonces tenemos que revertir esas posiciones precisamente para que en cuestiones muy puntuales, muy necesarias, elementales como es la salud, tengamos la posibilidad de entrar de lleno a ser propositivos. Efectivamente ya hemos estado trabajando en elaborar unas propuestas para el Plan Nacional de Salud. Entre ellas están muchas de las que ya mencionó el doctor Vital y que yo en un momento dado podría repetir, pero partiendo de la elaboración de un diagnóstico real de la plantilla laboral, detección de aviadores y de las necesidades del sector, identificación de espacios laborales potencialmente disponibles
y de los requeridos para abordar las mencionadas necesidades. No se trata de decir van a ser 80,000 trabajadores. ¿Dónde y cómo se tienen que contratar? Pero hay un problema adicional. En los últimos tiempos, la contratación de empleados de salud y en otros sectores ha sido con tendencia a la precarización. Nadie tiene derechos laborales más que los elementales. Cuando no hay estabilidad laboral y cuando no hay afinidad con el perfil a las tareas a desempeñar, entonces tenemos el grave problema de que se trabaja por trabajar, no porque realmente estés cumpliendo con una función social. Adicionalmente, agrégale que no hay insumos, que no hay equipo, que no hay material. Todo eso realmente agrava la situación de todos los trabajadores del sector salud, que es el que estamos abordando en este momento, pero que en otros muchos están en iguales condiciones. Yo creo que en este momento nuestra convocatoria para que nos sumemos a las acciones, no solamente del Día Mundial de la Salud, que por aquí vamos a darles un volante, tenemos que hacernos visibles, porque ya sea como trabajadores o como usuarios, que no derechohabientes, porque derechohabientes así es una palabra muy pomposa, que realmente tenemos derechos. Entonces yo por eso el término lo uso más como usuarios, porque te guste o no te guste, eso es lo que te toca y eso es lo que usas. Pero tenemos que trabajar en conjunto para impulsar que todas las propuestas, las que se hacen aquí, las que estamos mencionando nosotras, o muchas más valiosas que surjan de otros equipos de trabajo, de otras personas interesadas o de individuos investigadores que tengan una revisión profunda y que puedan aportar. Ellos o nosotros podemos hacer propuestas, pero es la sociedad en su conjunto la que tiene la responsabilidad de impulsar que los cambios se den. El presupuesto tiene que ser, bueno, en el 2019 ya no es modificable, pero de lo que está hay que definitivamente optimizarlo. Y yo creo que aquí los planteamientos que se han hecho pues son bien claros, pero además se tiene que promover, exigir la revisión de los contratos y licitaciones para prestación de servicios particulares en laboratorio y gabinete, consulta de especialidad, compra de material y equipos, medicamentos y vacunas e infraestructura hospitalaria, definiendo para cada uno de ellos elementos de control de calidad y considerando siempre la urgencia de recuperar la autosuficiencia del sector público. En este punto el doctor Vital ha mencionado incluso con cifras lo que representa retomar lo que en su momento fue una situación aceptable de los servicios de salud en nuestro país. Efectivamente, nunca han sido óptimos, pero sí podemos mencionar que el Seguro Social especialmente y el ISSSTE en menor nivel llegaron a cubrir las necesidades de sectores de la población que cada vez se fueron degradando más al llegar al punto en el que estamos, porque la medicina, la salud y el trabajo se volvieron una mercancía y realmente eso que es el foco de políticas neoliberales tiene que ser revertido por un gobierno al que tenemos que pedir y exigir que dé la vuelta a la situación que tenemos actualmente. Bueno, me faltaron dos puntos que se plantearon sobre cómo estaba el seguro social, el sistema de salud antes del modelo neoliberal. Aquí lo que podríamos decir es que hace 35 años la población trabajadora, casi el 90% estaba afiliado a la seguridad social. Y entonces nosotros podíamos caminar por el centro, por anillo de circunvalación, y no estaba invadido con el mercado informal. O sea, prácticamente la informalidad se desarrolla en los últimos 30 años. Hace 35, 38 años el nivel de informalidad de la economía era mínimo.
Entonces, teníamos casi el 90% de la población con seguridad social. Y eso nos planteaba una situación de protección directa en el Seguro Social o en el ISSSTE. El otro elemento es que los salarios, si eran 3 o 4 veces más altos que ahora, nosotros teníamos, por ejemplo, los trabajadores altamente calificados como los automotrices, los telefonistas, los petroleros, en fin, de distintas ramas, no iban al Seguro Social. Atendían en maternidades de la colonia, en fin, tenían dinero suficiente, tenían un excedente y no iban al Seguro Social, no porque no fuera bueno, sino porque era más cómodo tener ahí a una doctora que era partera o partero ahí en la colonia o en el municipio, etc. Estoy hablando del trabajo calificado, que tendría un mejor salario. Entonces, teníamos un sistema de salud mucho más desarrollado. Totalmente habría que reconocer que siempre hemos tenido entre el 10 y el 20% de la población que no tiene acceso a ningún servicio de salud. Y el servicio de salud se ha ido desarrollando con criterios políticos, además. El Seguro Social, si ustedes van a Yucatán, de pronto encuentran clínicas del Seguro Social en muchos lugares y no hay obreros. Y dices, güey, ¿por qué? Porque hubo un movimiento de ingenieros y entonces pusieron clínicas del ISSSTE para amortiguar el conflicto social. Pero eso pasa en distintos estados. La clase obrera se concentra en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Jalisco, en Nuevo León y en Veracruz. Ahí se concentra casi el 80% de la clase obrera, Puebla. En el resto del país es un trabajo más de segundo, de agricultura, minería, cosas. Entonces, la diferencia, lo que permitió tener un sistema de salud más amplio, fue esa situación económica de la población trabajadora, porque entonces la carga sobre las finanzas públicas era menor. El otro punto fue la Revolución Mexicana. Ustedes van a Brasil y no encuentran en todos los municipios una escuela y un centro de salud. En México sí. Aunque sea un centro de salud así de una enfermera, un médico y tal, pero en Brasil no lo encuentran. Ni en Chile, aunque en Chile fue un sistema de salud bastante desarrollado, en Venezuela. Aquí por la revolución tenemos escuelas y centros de salud en la mayoría de los 2.400 municipios del país. Entonces, lo que podríamos decir es que hasta 1976, 78, 80, cuando los salarios llegaron a los niveles más amplios, más altos, cuando el empleo fue más general, fue cuando el sistema de salud y seguridad social estuvo en mejores condiciones. Y bueno, mi experiencia, yo fui dirigente del Hospital General, pero las enfermeras del Seguro Social llegaban con cosas, porque el Hospital General era el de los pobres, el centro médico de los pobres, y entonces llevaban sueros, jeringas, una cantidad de cosas, porque en el Seguro Social había un excedente. Entonces, no se lo robaban, era un proceso de hacer un intercambio, porque no había. En la Cruz Roja era peor. En los servicios médicos del gobierno de la Ciudad de México o en los estados era terrible. Nada más para que tengan una idea, el salario de una enfermera en el Seguro Social, si era de 10,000 pesos, en el ISSSTE era de 3,500, en la Secretaría de Salud de 3,000 pesos. En los servicios médicos del gobierno de la Ciudad de México eran 2,500. En el Hospital Civil de Hidalgo era 2,000 pesos. O sea, era la desigualdad más o menos. Se logró unificar los salarios en una lucha de los últimos años. Entonces, el sistema de salud se fue desarrollando, pero a partir de 1982 comienza todo el ataque para transferir los servicios de limpieza, de los laboratorios, de alimentación, de las ambulancias al sector privado. Y empieza todo el proceso para ir desmantelando de distintas formas. Entonces tenemos desde 1982 que llega Miguel de la Madrid, todo ese proceso de desmantelamiento,
y lo que es más importante es que se comienzan a desmantelar el Laboratorio Nacional, el Instituto Nacional de Virología, Higiene, etcétera. En fin. El otro punto que se estaba comentando es cuál es la diferencia de la universalización de Peña Nieto y de Andrés Manuel. No nos los han dicho. Lo único que están planteando es que se hace una coordinación. Ayer salió una nota muy complicada, porque están hablando de formar un Instituto Nacional de Salud del Bienestar, que es el Seguro Oportunidades, ahora Seguro Bienestar, que es fragmentar. Entonces, lo que necesitamos ayudarle a Andrés Manuel y ayudarnos es a que no se siga desmantelando el sistema de salud. El Seguro Social debe de fortalecerse, el ISSSTE debe de fortalecerse y esto debe de jalar al resto. Entonces, esto tendríamos que hacer una campaña muy enérgica y ver el presupuesto. La discusión hace 2 años con el gobierno de Peña Nieto es de que los impuestos por salud, ¿ustedes saben cuáles son los impuestos por salud? ¿No? No. Se los cobran y no se los... Bueno, ¿cuáles son los impuestos? Los cigarros, las bebidas, los alcoholes, ciertos alimentos, o sea, hay una serie de productos que tienen impuestos para la salud. Los impuestos para la salud hace 2 años eran de 100, se recababan 132 mil millones de pesos y el presupuesto para salud era 120 mil millones de pesos. O sea que de los impuestos para salud usaban 12 mil millones de pesos para otra cosa. Hoy le tenemos que ayudar a Andrés Manuel para que todo el presupuesto para la salud se vaya para la salud. Que se acabe con los negocios de la subrogación, el concesionamiento. Un hospital que cuesta construirse 700, 800 millones de pesos, ahora tenemos convenios que van a costar 1.200 o 1.500 millones de pesos, el doble. Con lo que cuesta un convenio que hizo Peña Nieto hace 3 años, podríamos hacer, en vez de 12 hospitales, 24 hospitales. Entonces, esas serían como partes. ¿Cómo podríamos entrarle? Necesitamos hacer un movimiento por la salud y por la vida, en donde las distintas especialidades, porque ahora nos están desmantelando los servicios de salud mental, se desmantelaron. Querían cerrar el hospital infantil pediátrico, Juan N. Navarro. Una serie de los hospitales de enfermos crónicos mentales están peores que los campos de concentración de los nazis, están terribles. Entonces, necesitamos ayudar para que se recupere el sentido de la salud que se vino desarrollando después de la revolución. En México tuvimos un trabajo de investigación muy importante, digamos, hay un Enrique Cabrera, ustedes habrán escuchado por ahí, un médico. Bueno, el doctor Enrique Cabrera, uno de los institutos de mayor desarrollo científico en la Unión Soviética que existía, era Enrique Cabrera, porque él inventó todo lo que era la vectografía para el electrocardiograma. Aquí salió una cantidad de estudios de investigación muy importante. Entonces necesitamos recuperar el humanismo, la ciencia y el compromiso social de los servicios de salud. Y el cuidado de la salud lo tenemos que impulsar todos desde cada trinchera, ¿no? Necesitamos fortalecer el sistema de salud y que se avance no con los mínimos que tenía Peña Nieto, porque la diferencia fundamental con Peña Nieto era un paquete básico. Ahora se está planteando un paquete general con acceso a los medicamentos, pero el problema que están planteando es que es el esquema del IMSS Oportunidades Bienestar. Necesitamos el IMSS ordinario para todos los mexicanos. Entonces, bueno, pues aquí les dejaríamos para que ustedes pudieran preguntar, comentar, reclamar. Vamos a hacer otra ronda de preguntas, compañeros. Antes de darle la palabra, yo quiero rescatar algunas cosas que dijo el doctor y la doctora, que me parecen importantes para llevarlas a la práctica, tanto a nivel personal como de grupo. Yo creo que son cosas que no se nos deben de olvidar. El doctor señalaba que necesitamos pugnar porque los medicamentos y las vacunas dejen de estarse importando.
y que de alguna manera se vea la forma de producirlos a nivel nacional. Eso es tan importante como la producción de alimentos. Entonces, que no se nos olvide ese punto. Si tenemos oportunidad de asistir a algún foro, si tenemos oportunidad de platicar con alguna autoridad médica o con alguno de los políticos del gobierno, hay que empujar ese tipo de ideas. Otra idea que daba el doctor Vital y que me parece muy importante, y la doctora, es que se necesita revisar el perfil que tienen actualmente los empleados del sector salud, ya que muchos de los que están ahí no cumplen con las características para ser empleados de salud, desde enfermera, médico, trabajador administrativo. Están ahí por compadrazgo, porque eran parientes del señor tal y los metió, pero no están por vocación. Y si se necesita en un momento dado liquidar a esas personas, pues se va a tener que hacer. Y aquí viene la otra medida: se necesita contratar más personal, se necesitan contratar más médicos, más técnicos, pero que reúnan realmente el perfil para poder cumplir a cabalidad con todos los temas del sector salud. Son dos cosas muy importantes que señalaron los doctores y creo que no los debemos de perder de vista, ¿sí? Y por último, el tercer punto: fortalecer al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE. En lugar de seguirlo fraccionando y poniéndole otros nombres, hay que fortalecerlos. Y la última cosa que me parece clave y que no la debemos de olvidar: si después de 4 meses de que está funcionando el nuevo gobierno, particularmente los funcionarios del sector salud, no están dando el ancho, pues hay que ver la forma de que se vayan, hay que darles las gracias y poner gente realmente competente y que tenga el compromiso de atender realmente este sector tan importante para todos los mexicanos. Entonces, que no se nos olvide. A ver, compañeros, primero la compañera, ¿quién más quiere tomar la palabra? 2 y 3. Con esos 3 vamos. Adelante, compañero. Yo un cuarto. Fabián, un cuarto. Quería hacer un comentario respecto a lo que decían, usted dijo, acerca del personal que no tiene muchos no con capacidad. Bueno, yo tengo entendido, por ejemplo, en el Seguro Social, los trabajadores pueden meter a sus familiares. Incluso yo tenía un conocido que es luchador social del Seguro Social mencionado, y andaba ahí hablando acerca de que no les querían dejar meter a sus hijos al seguro. Sí, o sea, ellos se sienten con el derecho y no sé si es por contrato colectivo de trabajo, no sé, de meter a sus hijos a trabajar al IMSS. O sea, tienen esa mentalidad de que pues vamos a meter a nuestros hijos en sí, son hereditarios, y no, eso no debe de ser. Se debe quitar ya de la cabeza esa idea. Ajá. Aquí es el hombre o mujer ideal para el puesto ideal, ¿sí? La gente que realmente tenga el perfil y no porque son los hijos de los trabajadores sindicalizados. Nada de eso se tiene que eliminar y se tiene que quitar de la cabeza a los empleados que así deben de ser. A mí me gustaría que se tratara también acerca de la regulación de los servicios privados de salud, porque la mayoría, así como en la educación, han surgido muchos hospitales en los cuales la mayoría de la población, en un desprestigio para las instituciones, así como decía, en cada esquina hay un hospital en el cual igual el personal que hay no cuenta con un perfil, ¿sí? Tampoco tiene la capacidad para la infraestructura, el equipo y el material que cuentan esas unidades hospitales. Incluso hablamos de hospitales muy caros, por ejemplo Ángeles, Darinde o ABC el Inglés, en el cual cobran muy caro, cobran en dólares, ¿sí? El personal que tienen ahí también no les pagan en dólares. Entonces no hay regulación tampoco de esos hospitales, que también se tendría que ver. Aparte también hay una mala imagen acerca de las instituciones, la cual esto no es de ahorita, tiene años, en el cual también creo que toda la población es lo que también tiene que contribuir en el fortalecimiento, sobre todo de esa imagen de las instituciones. Como comentaban, sí, la mala atención, sí, no es mala atención, el rezago en los servicios ha sido por la reducción en los presupuestos. Entonces, sí, hay de las dos partes, tanto del mismo personal, como lo está comentando, que no reúne el perfil, que no cumple con el trabajo,
sí que también afecta la atención que se debe de dar a un paciente. Entonces, depende de toda la población el que vaya cambiando esa imagen, porque si continuamos atacando a las instituciones no va a haber fortalecimiento. Compañera, pásale. Un comentario rápido. A veces pensamos que las instituciones privadas son mejores que las públicas, y eso no es cierto. O sea, también esos perfiles de mediocridad que tenemos en algunos trabajadores del sector público, no en todos, pues también los encontramos en los privados. Entonces es un engaño, ¿no? Gracias, buenas noches. Yolanda Hernández, a sus órdenes. Un tema importantísimo, yo lo puse en la lista de asistencia, que seguramente no debería ser motivo de una sesión, de muchas. A mí me entristece, y por ahí atrás oí un comentario, que efectivamente ya terminó el gobierno, esos gobiernos neoliberales que durante tantos años nos hicieron daño. Pero ¿qué pasa? 4 meses. Yo entiendo, y sí entiendo perfectamente a Andrés Manuel. Sin embargo, me preocupa desde el Congreso de Morena en noviembre del 17, cuando en la clausura el maestro Batzis dijo: está abierto el proyecto aquí presentado para que ustedes lo amplíen. Y bueno, mi primera propuesta fue el sector salud. Hay que inyectarle más presupuesto, pero en este momento yo creo que habría que hacer una amplia auditoría, porque va a salir lo mismo que en Pemex, que en Comisión Federal, etc. El problema también, lamentablemente, es la corrupción de los sindicatos. Ahí está Valdemar, ¿qué hizo en tantos años hasta que finalmente creo que ya murió el señor? Tuvo muerte cerebral, pero finalmente murió. Hay una corrupción tremenda en los trabajadores del IMSS. Yo puedo decir, bueno, pues si no me arreglan luz, si no me arreglan la calle, pero la salud, la mía, la de mis familiares, de mis seres queridos, si a mí se me muere un ser querido por mala atención, me va a doler más que no me hayan conectado la luz. Entonces yo creo que esta oportunidad de estar el domingo con el doctor Vital, no importa que sea domingo, hay que sacrificar. Nosotros estuvimos con usted, doctor, cuando se estuvo haciendo el movimiento ahí en la Secretaría de Salubridad en Lieja. ¿Cuánto tiempo duraron los compañeros ahí en plantón con muestras que tenían ahí colgadas de cómo trabajaban? Y Narro, que era entonces el secretario, no hizo nada, creo que no se arregló nada, ¿verdad, doctor? Entonces yo creo que en esa ocasión del domingo debemos de estar ahí y llevar consignas concretas. Efectivamente, durante toda la vida el problema ha sido la corrupción. Las licitaciones efectivamente son a fin de año y son manejadas por los propios directores de los hospitales, de las clínicas. Yo tengo un caso fehaciente de un doctor que lo bajaron de jefe de traumatología a simple traumatólogo porque no quiso firmar una licitación que le imponía el director de Magdalena de las Salinas. Y otro caso que yo viví, porque también he vivido muy de cerca, estuve comisionada en la clínica 26 de los electricistas durante 4 años, entonces viví muchos problemas y efectivamente cuando llegó Calderón, ustedes saben que el problema renal es enorme, hay inclusive asociaciones. El producto que durante muchos años se les ha dado, Baxter, llegó Calderón e impuso PISA. ¿Por qué? Porque era de un cuñado de él, el medicamento era malo, a las enfermeras mismas les dañaba su mano al abrir la llave, a los pacientes no les convenía, se hicieron plantones en Zaragoza, en el Zócalo, y bueno, finalmente creo que tuvo resultado, regresó Baxter. Pero he ahí que desde eso, entonces hay que exigirle al propio Andrés Manuel una amplia auditoría al sector salud. Y sí, yo conozco el IMSS, a mí me duele que se deberá de exigir al sindicato que si el personal, gracias a Dios, tiene trabajo y quiere seguirlo conservando su puesto, pues que les exijan una mejor atención. Las asistentes, que son las primeras con las que llegamos muriéndonos, ni siquiera nos contestan el saludo, nos tratan como por dioseros. Los doctores, vamos a consulta, también es comprensible, tiene que atender 40, ni siquiera nos ven a los ojos. ¿Qué quieren? ¿Qué medicamentos necesitan? Pum, pum, aquí está su receta y vamos, el que sigue.
Eso no es calidad. Yo tuve que asistir al Hospital General y la verdad vi más calidad y calidez en la atención, hasta limpieza en el hospital. Ustedes han visto cómo trapean los empleados del Seguro Social, desde la salubridad. Yo metí escritos a diferentes presidentes y a Calderón en uno donde le dije, los servicios de urgencias del IMSS, tal parece que estamos en un país en guerra. Los pacientes a veces en el suelo, porque no hay ni una camilla, ni una silla de ruedas, vaya, ni una silla común, para que los suban a piso. Entonces, todo eso que es ineficiencia, yo creo que hoy más que nunca tenemos una oportunidad muy grande, pero sí decepciones. Yo escuché un discurso que me pareció excelente de Germán Martínez, expanista. Yo dije, ay, ahora sí los veo muy bien en el seguro. No, lamentablemente yo metí un escrito muy amplio donde le digo todos los problemas que yo veo en el seguro. Sí, está en Morena, pero fue panista. Pero bueno, fueron de las cosas que se le criticaron a Andrés Manuel. Pero al final de cuentas, el señor no me recibió un segundón. Llego a mi cita, no, el licenciado no la va a recibir porque se acaba de poner mal. Y finalmente me atendió un empleado. Entonces, la verdad, si alguien está decepcionado del Seguro Social, soy su servidora. Por eso yo creo que tenemos que luchar. Hoy tenemos una gran oportunidad con Andrés Manuel, pero vamos a exigirle a él mismo lo que él nos ofreció y bueno, vamos a apoyarnos en este trabajo que va a reiniciar el doctor Vital. Estemos con él el domingo con consignas, aunque sea día familiar. Hagamos un esfuerzo. Gracias. Sí, yo solamente quiero compartir unos señalamientos. Ustedes recuerdan cuando hubo una crisis por las vacunas H1N1, la crisis de la influenza, ¿no? La influenza porcina. Sí. Entonces, ustedes recordarán que escasearon las vacunas, como se comentaba aquí, y resulta que la universidad estaba impedida para elaborar las vacunas, y al final de cuentas las vacunas se compraron en Francia. Pasaron unos meses y entonces, ¿cómo se llama la Organización Mundial de la Salud? La OMS manifestó que había recibido presiones para declarar la conveniencia de que México comprara esas vacunas en Francia. Esa es una anécdota. Otro aspecto es, salió una nota periodística en hace un mes, 2 meses, en donde hablaba de que los servicios médicos como el doctor Simi y cosas parecidas atendían en mayor proporción a la población que los servicios de salud públicos. Es decir, el doctor Simi y sus secuaces son los que atienden las necesidades de la población. Esa es una realidad. Compañera, permítame acabar. Se me olvidó. Bueno, les cuento una anécdota rápidamente. En una ocasión estaba yo muy enfermo y fui a una clínica que me corresponde y pues ahí después de un rato me atendieron ya, entonces me dieron la receta y me dijeron no pase ahí para que le den la medicina. Entonces anotaron las medicinas, fui por las medicinas, me las entregaron y el doctor me dijo regrese conmigo. Entonces regresé yo iba enfermo, es decir, iba enfermo, no iba plenamente consciente, iba perturbado, iba sin dormir, etc. Cuando llegué con el doctor, entonces el doctor tomó las medicinas, tomó la receta y entonces entre las medicinas tomó unas medicinas y me entregó otras. Y entonces me entregó la receta y me dice, tómese estas medicinas. Y pues ya yo ni cuenta me di hasta después cuando pudo reaccionar dije, este cabrón. Bueno, de eso también tenemos que hablar, ¿no? Y por último, en una ocasión, tengo muchas anécdotas, ¿no? En una ocasión yo me quedé sin chamba hace como 20 años y entonces andaba buscando y se me ocurrió ir al seguro y como soy economista solicité una cita en el ámbito de finanzas del Seguro Social y me hicieron el favor de abrirme espacio para entrevistarme y todo eso y yo fui y me entrevisté y me mandaron a volar. Pero la cuestión es que cuando fui pude observar cómo el ámbito estaba lleno
ocupado por personas que pertenecían propiamente a los organismos financieros internacionales. Todos eran ex empleados del Fondo Monetario Internacional, todos venían del Banco Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ese es el perfil que había. La cuestión que yo planteo es, bueno, pues ahora tenemos a Germán Martínez, y ustedes me van a disculpar, pero pensar que ha habido un cambio en la estrategia con un cuate así, pues a mí no me parece. Pero yo lo que creo que es importante, todo esto los comento para señalar la importancia que tiene el establecer las actividades de observación. Yo diría, lo que está haciendo el doctor Vital es como un observatorio, pero el observatorio tiene que ser generalizado. Es decir, tenemos que observar el manejo financiero, pero también tenemos que observar el desempeño de los empleados, ¿no? Porque podemos hablar de que hay corrupción entre los funcionarios, pero la verdad es que ya estos ámbitos se tomaron como botín para todos. Entonces, el gran problema es cómo revertir esta postura frente a los bienes públicos. Gracias. ¿Quieres hablar, Laura? Es nomás 3 preguntas muy. Bueno, en primera te mandan saludos desde Culiacán y dicen que precisamente retomes todo lo que has manejado aquí respecto a las clínicas, a la reconstrucción, a las cuestiones del personal y de la calidad, y que en Culiacán sería excelente. Yo quisiera hacer una pregunta en general, como para que nos quedemos un poquito reflexionando. Todos los servicios de salud que se están ahora ofreciendo aparentemente se van a convertir en un solo sistema, ¿no? Se van digamos que a unificar. Y todos estos abarcan, pues se supone que a toda la población. El otro día yo al estar reenviando los programas asistenciales que está dando Andrés Manuel, un amigo mío que es médico en Chihuahua me dijo, me mandó un mensaje que a mí me hizo que me cayera el 20 así, muy claro. Me pregunta, oye, todo está muy bien, niños, madres solteras, ancianos, ¿y qué pasa con la población de 50 a 60 y tantos años que no está dentro de esos programas? ¿Sabías que es la mayor concentración de enfermedades más graves están en ellos, como la diabetes y la hipertensión o las cuestiones de presión? Dice, ese es el segmento que mayor porcentaje tiene en esas enfermedades y no está considerado en ningún programa de los que está ofreciendo el gobierno. Entonces yo me pregunto, esas actividades, esas enfermedades que nos atañen a los mexicanos, en este caso, como serían los por edades o por a veces hasta por sexo, ¿no? Se están considerando para la realización de un plan nacional de desarrollo en el área de salud. O sea, se están considerando, como tú decías a un principio, todos los cambios que nos hicieron en nuestra dieta y que ahora nosotros, así como ideológicamente ya también somos resultado del neoliberalismo, nuestro cuerpo ya es resultado del neoliberalismo. ¿Ya cuántos no pueden vivir sin comer o sin tomar coca o sin comer todo con frituras? Ya se hizo una adicción, pero además se generaron toda una serie de enfermedades que antes no habían y que no sabemos lidiar con ellas, y ni siquiera hay prevención. Entonces, o sea, la prevención en los anuncios en la tele, digo, a nosotros yo no creo que sean eficientes. Entonces yo pregunto, esos puntos, además de la misma concientización dentro de los trabajadores, porque los trabajadores, sobre todo los de base, adolecen de lo que todos los trabajadores sindicalizados pasan en el sector público. Se pasan los puestos, se los heredan, te dan un trato totalmente indigno, no hay profesionalización, como tú bien lo manejas. Ahora presentó no fue la secretaria ahí se me fue el nombre, Irma Sandoval, un programa de servicio civil de carrera que se va a empezar a implementar. Sí,
hay un montón de médicos que están trabajando de vendedores de medicinas, de choferes o lo que sea, porque no hay plaza. El problema ahorita es es la época en que más ilustrado tiene el país, porque hubo mayor cantidad de profesionistas que se han especializado y estamos desempleados o trabajando en cosas que no competen a nuestra especialización. Entonces, en el sector salud también esa parte me parece importante mencionarla dentro del programa que tú estás estructurando con otros especialistas. Perdón. Ya. A ver, una última intervención. No, nada más que en una mañanera AMLO dijo que los medicamentos para este año 2018 ya se habían contratado desde el 17 y no los podía cancelar si no nos quedábamos sin medicamentos y que ya estaba harto de los contratistas porque hay 4 que contratan todos los medicamentos para el sector salud, que son Mario Fabio Beltrones, Del Mazo y otros 2 sinvergüenzas que no me acuerdo. Pero pues hay que cortar con los tales contratistas. La última intervención, compañera, ¿quiere pasar? Sí. Nada más breve, compañera, porque ya vamos a cerrar. Sí, gracias. Sí. Hace años, no sé si en los 90, ustedes sabrán mejor, se hizo la revisión en la Constitución al privatizar la seguridad social. Bueno, en todo hay positivo y negativo. Aquí la farmacéutica es la que ha estado aniquilando la vida del ser humano. Entonces, México es riquísimo en conocimientos ancestrales. Yo creo que es más fácil retomar, organizarnos para hacer medicamentos naturales, o mínimo saber cómo curarnos, que es muy fácil, debería ser, a estar dependiendo de esos criminales que se llaman Organización de la Muerte Segura, llamada salud. Esa es mi intervención. Se los digo porque acabo de, habían detectado una piedrita de esas en el riñón a una criatura, lo querían operar por 25,000 cómodos pesos, pero con un tecillo y una medicina homeopática de 30 pesos se disolvió. Gracias. Vamos a escuchar una última intervención de los doctores, pero nada más quiero hacer 3 señalamientos muy concretos. Creo que ya se terminó la hora de las quejas. O sea, llegó un nuevo gobierno, ya lleva varios meses en funciones, y creo que estas reuniones deben de servir para algo más que venir a escuchar a gente que tiene conocimiento de ciertos temas. Y aquí debemos de ver también la forma de organizarnos para presionar en nuestro ámbito y empujar hacia donde deben ir realmente las cosas. No es posible que de aquí nos vayamos a nuestra casa y sigamos con nuestras rutinas tradicionales. El tema de la salud es de vital importancia y lo mínimo que podemos hacer es apoyar a los médicos, asistir a los foros que están empujando por un cambio en este sentido y estar presentes. Por lo menos en ese sentido tenemos que comprometernos. Ya basta de estarnos quejando y de salirnos de aquí a nuestras casas. Ese es un primer aspecto. Segundo, que no se nos olvide las recomendaciones o los lineamientos que ha dado el doctor Vital y la doctora Dalia. El tema de los medicamentos, tenemos que ser autosuficientes en vacunas y en medicamentos. Tiene que revisarse el perfil de los técnicos y profesionistas que atienden el sector salud y tiene que darse un empuje al Seguro Social y al ISSSTE como ejes fundamentales del sistema de salud de este país. ¿Sí? Esas son las cosas que yo quería remarcar y para terminar, yo no me le quería comentar a los doctores que hoy me tocó ser testigo de la molestia que tienen los pensionados que estaban recibiendo su pensión alimenticia por esta federalización que se está haciendo, particularmente de los beneficiarios aquí en el Distrito Federal, que ahora van a formar parte del Servicio Federal de Pensiones, pero que de momento no están recibiendo la pensión. No les contestan en los números telefónicos, van y se quejan, en ningún lado los atienden. Entonces, otro problema
de las federalizaciones probablemente se componga, no lo sé, pero es otro sector que está muy molesto con las acciones actuales del gobierno, ¿no? Cerramos ya con la última intervención del doctor Vital y de la doctora Galia. Bueno, pues realmente todas las preguntas y comentarios que ustedes han hecho son muy valiosos, enriquecen este conversatorio, pero comento que realmente lo que aquí se ha abordado es una mínima parte de toda la problemática, y también muchas de las propuestas que se han trabajado para llevarlas a los foros no se mencionaron por falta de tiempo. Uno de los compañeros mencionó la necesidad de auditorías, una compañera fue la que mencionó la necesidad. Creo que todos estamos conscientes de del gran daño que ha hecho la corrupción en todos los espacios de desempeño de las actividades del país. Sin embargo, aquí se ha planteado, no se mencionó, pero se ha trabajado en el diseño de las contralorías sociales. En otra ocasión, si hay oportunidad, igual que el doctor Vital, le recomendaríamos que hablara de eso porque lo tiene aterrizadito y pulidito, ¿o no? Entonces, hay muchas cosas que no se mencionaron, pero que sí están trabajadas para llevarlas a los foros. Pero no puede ser que vayamos a los foros si no hay acompañamiento social. La organización social se requiere para que las mejores propuestas sean llevadas. Porque, por ejemplo, aquí nosotros tenemos analizado lo de la profesionalización de los trabajadores, pero dentro de los funcionarios del nuevo gobierno, la profesionalización la manejan como sinónimo de capacitación y son cosas distintas. Entonces, sí necesitamos, también otro tema que mencionaron, la revisión de contratos para compras. Yo creo que cuando se logre aterrizar e impulsar lo de la Contraloría Social, vamos a tener la posibilidad de incidir en muchos espacios, mencionando siempre el nivel de organización de quienes estén detrás para garantizar que esto se dé. También en algunos de los comentarios se habló de la oportunidad de los diagnósticos. Efectivamente, necesitamos una revisión del modelo de atención en salud a todos los niveles, tanto en lo público como en lo privado, pero especialmente en el primero, ya que de una atención oportuna y eficiente se dará un mejor pronóstico y calidad de vida al paciente y menores costos de atención. Eso hablando del compañero que tuvo problemas con su esposa y de algunas otras personas que aquí lo han mencionado o que fuera de este ámbito tienen ese tipo de problemas. Si se hace un buen diagnóstico, el costo de atención a ese paciente disminuye, pero además estamos garantizando, o por lo menos tratando de darle una mejor calidad de vida. Entonces yo creo que mucho de lo que se ha trabajado se tiene que impulsar. Necesitamos de todos ustedes, no nada más con su presencia, sino con la reproducción de la información, para que detonemos esa inquietud, esa necesidad de ser garantes de nuestra propia salud. Muy bien, bueno, yo creo que necesitamos, bueno, como bien dicen, salir con una idea común. Necesitamos que este gobierno avance en lo que se ha comprometido, en los principios que ha planteado y ayudarle. ¿Cómo le ayudamos? Con propuestas y haciendo una campaña enérgica para abordar esto. Yo diría, la síntesis de los problemas o el origen de todos estos problemas es una administración gerencial. Frente a una administración gerencial necesitamos una administración que humanice el servicio, que profesionalice el servicio, que democratice el servicio y que transparente los servicios. Hoy la administración gerencial es, a ver, ¿cuánto me ahorro en tu atención? ¿Cuánto le pago menos al trabajador? Y cómo tengo un premio o alguna otra cosa. Entonces, eso está prácticamente como la marca de la administración gerencial. Hoy necesitamos poner en el centro a directivos
que piensen en la salud y en la vida. Un médico no tiene que saber de administración, tiene que saber que el hospital tiene que funcionar en urgencias, en terapia, en el quirófano, en consulta externa, en donde sea. Pero no solamente eso, necesitamos revisar el modelo, como bien decía la compañera. La industria química farmacéutica no debe de estar imponiendo los criterios de política de salud. Debíamos de, yo el sábado estuve en un foro de medicinas comunitarias y medicinas alternativas. Necesitamos incorporar al sistema de salud las medicinas tradicionales y las medicinas alternativas en los centros de salud, como se hace en China. Eso no es nuevo en México. Eso Luis Echeverría vino con los médicos descalzos hace 40 años, más de 40 años, 45, 46. Entonces, creo que este movimiento que tenemos que construir, usuarios y derechohabientes con trabajadores de la salud, con la academia, para que podamos tener un cambio real, un cambio estructural en la política de salud y en el funcionamiento. Son varios puntos los que tenemos. Está el tema del personal que se necesita, pero no solamente cómo cambiamos a los directivos y tener que las enfermeras, los médicos, las trabajadoras sociales, los técnicos funcionen como deben de funcionar. Necesitamos que se formen los recursos humanos con una perspectiva distinta. Entonces, ahora necesitamos que el médico vea al paciente, porque ahora la cultura de la formación de los médicos es: ya no te veo, a ver, está la tomografía, está el análisis, no ven a los pacientes, se están pidiendo ver los análisis, cuando lo que se tiene que regresar a revisar a la persona. No hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, eso creo que sería. Y entonces, está el tema del personal que se requiere, y para eso hay que ver la profesionalización. El tema de la profesionalización es que con un trabajo precario la gente no se compromete, y si tiene 2 o 3 trabajos, pues está complicado. Necesitamos que tenga una capacitación en servicio, que tenga estabilidad en el empleo, que tenga el salario correspondiente, etcétera. Tenemos una cantidad, pero la formación de recursos tendría que ver en esa parte. La producción de medicamentos. Y muy bien, Fabián recuerda cuando la influenza porcina, que le cambiaron de nombre, que vino de Estados Unidos, por cierto, y donde tuvo su foco fue en unas granjas porcinas allá por Jalapa, en Veracruz. Entonces nosotros estuvimos en plantón en la Secretaría de Salud hace 10 años. Y entonces por eso hicieron el Laboratorio Nacional. Costó el Laboratorio Nacional en ese tiempo 700 millones. ¿Cuánto costó comprar 20% de las vacunas al extranjero? Como bien decía Fabián, 2.200 millones de pesos. El costo de 3 laboratorios nacionales para comprar el 20% de las vacunas. Entonces necesitamos tener a lo mejor un tema específico sobre la industria químico-farmacéutica y el cuidado de la salud. O sea, porque la industria es una parte, porque el cuidado de la salud, la regulación sanitaria es muy importante. Me hice una entrevista la semana pasada, la obesidad, las enfermedades, tenemos que atacar la mala alimentación. Desde cómo se producen o cómo se crían los cerdos, los bueyes, las gallinas, o sea, todos los animales. ¿Por qué se han generado estas nuevas epidemias? La influenza, la porcina es una, pero la aviar es otra. Bueno, porque se ha alterado el metabolismo de los animales, y entonces las enfermedades vienen de otra manera y por ahí nos enfermamos. Entonces, pues la industria químico-farmacéutica es un negocio con todos los antivirales, cuando debíamos de evitar que hubiera esas enfermedades virales. Entonces, necesitamos esa parte. El otro tema que también se ha puesto es la infraestructura de salud, la subrogación, el concesionamiento. Es que tiene subrogado y concesionado en todo. Una cuestión que decía el compañero de la descentralización,
se planteó una reingeniería administrativa para que se hiciera mejor la administración en cada hospital, pero se volvió un negocio en cada hospital. Ahora en el Hospital General, pues ha sido un negocio para contratar con salarios inferiores, contratar sin prestaciones, etcétera, pero además para hacer compras de medicamentos, etcétera, en fin, una cantidad de problemas. Entonces, el personal que se requiere, los medicamentos, los estudios y la infraestructura, acabar con la subrogación y todo esto que muy bien decía la compañera, necesitamos abordar una auditoría general en la contratación de personal. Calculamos que de 150,000 trabajadores contratados al margen, hay 30,000 que no existen. Entonces estamos hablando de 30,000 trabajadores que el dinero se va a los bolsillos de un gobernador, de un secretario de salud de un estado o de un funcionario intermedio. 30,000 puestos de trabajo. Entonces, eso tendríamos que verlo. Pero esto también lo tenemos que ligar con el modelo de salud y lo que decía Guadalupe, la regulación, no solamente de los alimentos, las bebidas y los medicamentos, la regulación de los servicios. Ahora sale más barato una consulta con los CIMI que me laven el carro. Y entonces, porque ahora no se necesitan médicos, sino alguien que firme para comprar. Y me platicaron unas hijas médicas de unos compañeros que las corrieron porque estaban recetando medicamentos baratos. Decían, es que tienen que hacer recetas de más de 150 pesos. Si hacen recetas de 80 pesos no nos conviene. Bueno, es que ese es negocio. Esta parte de la regulación de todo este negocio es el negocio patito. Pero nosotros somos grandes hospitales, etc. Entonces, toda esta regulación, esta auditoría de las adquisiciones, son 3 distribuidoras que son las que monopolizan la distribución. Y ahí está Narro, está Fabio Beltrones, etcétera. Ya se sabe, o sea, en los del 2010 al 2016, la industria químico-farmacéutico aumentó los precios de los medicamentos 10% arriba de la inflación y no se hizo nada. Ahora se tiene que actuar, pero ayudemos, hagamos una campaña. Hace 10 años, hace 11, levantamos más de 2 millones de demandas de amparo en contra de la reforma a la ley del ISSSTE. Ahora debíamos de levantar más de 10 millones de demandas para acabar con la corrupción. Que se barra los directivos que no deben de estar, desde la Secretaría de Salud, el ISSSTE y el Seguro Social, porque lo que sí ha hecho el director del Seguro Social, una campaña de comunicación, porque cada semana sale con algún discurso y no y dice cualquier cosa. Entonces yo me estoy peleando con los compañeros de la UNAM, de Poli, etcétera, porque tenemos que estarle contestando las burradas que está diciendo. Entonces necesitamos hacer una campaña para que primero todos los mexicanos aprovechemos la expectativa, el ánimo que decimos, ahora podemos cambiar, cambiemos. No tengamos que estar dependiendo de la industria químico-farmacéutica extranjera, que tengamos una industria nacional para la vida, no para estar alimentando las enfermedades. Segundo, que tengamos el personal necesario, con la estabilidad, con el salario, con la capacitación, con la formación y la visión humanista y profesional que se tiene en el sector público. Necesitamos acabar con la corrupción que hay en las adquisiciones, en la subrogación, en la concesión, y establecer una Contraloría Social, como bien decía. A mí me ha tocado estar en Brasil hace más de 10 años en los consejos sociales de salud, donde la mitad son usuarios, la cuarta parte son trabajadores de la salud y la cuarta parte funcionarios. Entonces necesitamos hacer esta campaña y el próximo domingo vamos a estar en la Secretaría de Salud y vamos a iniciar una campaña por estos ejes, por la profesionalización, por los medicamentos y porque tengamos un sistema de salud para la vida, no para la industria, no para la corrupción. Necesitamos que todos asumamos que hay posibilidad de un cambio y que se incorporen todas las especialidades, no en el segundo o en el tercer nivel, sino desde donde se necesita, en la atención primaria
que sea oportuna, integral y resolutiva. De nosotros depende, y creo que ahora tenemos una oportunidad. Estamos con una oligarquía en contra, con una industria en contra, con los cínicos de los partidos que antes no decían nada y ahora están diciendo. Los charros ahora dicen, no, es que no hay medicamentos, hijos de la fregada, hace 20 años que no hay medicamentos y ahora están. Digamos, pongamos a cada quien en su lugar y asumamos nuestro papel histórico. Hoy es tiempo de cambiar por la salud y la vida. Pues gracias. Bueno, agradecemos al doctor Vital y a la doctora Dalia su presencia y pues esta plática tan aleccionadora con tantos temas tan importantes y tan interesantes. La invitación a que se asista, la Secretaría de Salud es la que está ahí afuera del metro Chapultepec. Sí, en Reforma y Lieja. Reforma y Lieja, el próximo domingo a las 11 de la mañana a apoyar esta iniciativa de los doctores. ¿Sí? Si se quiere llevar volantes, aquí hay volantes, si los quieren repartir en su colonia o con sus vecinos, pues con todo gusto. Y les recuerdo que esta cooperación que estamos haciendo en este botecito va orientada al compañero Ramón, que está convaleciendo y está delicado de salud, ¿sí? Para que seamos generosos en ese sentido también. Sí, compañeros, nada más para recordarles que, bueno, 3 ejes fundamentales nos están llevando en este momento: educación, salud y justicia. Si no están bien esos ejes, nosotros no podemos estar bien. Hay que dar seguimiento a las noticias de todo lo que está pasando con la reforma educativa, con la reforma de salud y, bueno, la justicia, porque son las que nos competen directamente. Todas nos pegan, el sector energético, todo, pero salud, sin salud, ¿para qué peleamos? Nos morimos. Y por eso es que aprovechamos también delante de ustedes para decirle a Antonio, tenemos el problema de un compañero que ha asistido con nosotros desde hace años, aquí en Casalán y demás, y tiene un estado de salud ahorita crítico. Nos enteramos y gracias a los compañeros que solidariamente lo han ido apoyando, nos fuimos a apoyarlos y oigan, chicos, nada más déjenme terminar este mensaje. Este caso de este compañero de la tercera edad, que no tiene familia, que no tiene servicio médico, etcétera, pues nosotros hemos estado apoyando con nuestras cooperaciones. Un compañero Branco, por donde anda, que él lo cura, le damos para que compre la medicina, etcétera. Pero este es un caso que no es aislado y nos preocupa. Y queremos que entre toda la gente que ha estado dándole seguimiento a este cambio de país, hagamos una red y una serie de gestiones para poder atender estos casos cuando se presenten. No nada más en el aspecto de salud. Ahí está Branco, ven porfa, con el caso de salud, puede ser en el caso de alimentación, puede ser en el caso de casa, que es cualquier cosa, ¿no? Entonces, Branco nos ha hecho favor de estar yendo a nombre de todos ustedes a ver a Ramón. Él se ha encargado de hacerle las curaciones diarias, ahora sí que se fijó cómo se le hicieron en el Hospital General y lo ha estado haciendo. Va y con el dinero que hemos juntado aquí, él compra las medicinas y se las lleva. Se pasa 2 horas ahí en tremendas condiciones porque el estado de la vivienda del compañero es realmente deplorable y su estado de salud igual. Entonces realmente sí queremos hacer este llamado a toda la gente que tenga la oportunidad de crear una red de apoyo, sobre todo a la gente que han estado apoyando este cambio de gobierno desde tantísimos años. Y no nada más son cuestiones de ahora salud, alimentación, vivienda, trabajo, o sea, hay muchas necesidades de gente que ha estado al pie del cañón construyendo eso y que ahorita no es justo que se le deje fuera, ¿no? Entonces sí te vamos a pedir de favor que tú nos ayudes a crear alguna red ahí con la gente que tú conoces en el Hospital General y en algunos otros servicios médicos, pues para atender este tipo de casos, ¿no? Y en el caso de Branco, pues yo quiero que todos le hagamos un reconocimiento a Branco para que ha estado haciendo. Es muy duro, es muy duro.
Muchas gracias. Y entonces te queremos dar, ya lo dije, Ramón Yáñez es el compañero, sí. Y les queremos también hacer entrega a estos compañeros. Ayúdame tú, por favor, darle sus reconocimientos a nuestros doctores. El compañero también quería decir algo, ¿no? Antes de que... Sí, bueno, nada más, si alguien se interesa, yo soy productor de miel, también he participado aquí con ustedes, algunos de ustedes ya me conocen. Entonces, ahorita traigo 1 kilo de miel, no traigo más porque generalmente también la economía está muy alta. El kilo de miel lo traigo a 130 pesos el kilo, por si alguien se interesa. Gracias, Francisco. Pues hagamos red solidaria, chicos. Hay que ir haciendo nuestra red, como muchas veces hemos propuesto. Y bueno, pues les queremos dar este reconocimiento a los queridos doctores que han venido el día de hoy. Antonio, caray, que es siempre un luchador incansable. La doctora Dalia, muchísimas gracias. Y al doctor José Antonio Vidal, muchas gracias por su participación. ¡Bravo!